Mi tío rico me acogió después de que mis padres me abandonaran a los 10. 13 años después, ellos aparecieron exigiendo parte de la herencia familiar que mi tío me había dejado. «Es nuestro derecho como tus padres», dijeron con descaro mientras tomaban asiento en la sala de la casa que había heredado hace apenas un mes. Los miré fijamente, recordando cómo me habían dejado en la puerta de mi tío Federico una noche lluviosa, prometiendo regresar pronto. Una promesa que tardó 13 años en cumplirse, justo cuando el dinero entró en la ecuación. Mi tío había fallecido hace poco más de un mes tras una larga batalla contra el cáncer, dejándome como su única heredera. La noticia de mi herencia debió extenderse como pólvora, atrayendo a estas personas que ahora se hacían llamar mis padres. Mientras ellos hablaban sobre derechos familiares y responsabilidades paternas, yo simplemente sonreí, recordando el secreto que mi tío me había revelado en su lecho de muerte sobre el verdadero motivo de mi abandono. Un secreto que cambiaría todo el panorama de esta inesperada reunión familiar. Tengo 23 años y me llamo Daniela. Durante 13 años, mi tío Federico fue mi única familia verdadera. Él me educó, me dio amor y me enseñó el valor del trabajo duro. Nunca fui una niña rica mimada a pesar de la buena posición económica de mi tío. Él insistió en que estudiara y trabajara para ganarme mi propio sustento. Ahora, frente a las personas que me abandonaron, sentía una mezcla de dolor y rabia que intentaba controlar con cada respiración. Lo que ellos no sabían era que yo conocía toda la verdad sobre mi abandono. Una traición familiar que mi tío se había guardado hasta sus últimos momentos. ¿Por qué aparecen ahora después de 13 años? Les pregunté directamente mientras servía café en tazas que mi tío y yo habíamos comprado juntos en uno de nuestros viajes. Mi madre, Elena, se removió incómoda en su asiento. Su cabello teñido de rubio y su ropa de marca contrastaban con los recuerdos borrosos que tenía de ella. «Daniela, hija, siempre quisimos volver por ti», respondió con una voz melosa que no recordaba. «Pero las circunstancias, tú sabes, la vida a veces te lleva por caminos difíciles. Mi padre, Roberto, asintió con fingida solemnidad. Tuvimos problemas económicos graves. No podíamos mantenerte. Tu tío Federico se ofreció a cuidarte temporalmente, pero luego las cosas se complicaron. Tomé un sorbo de mi café, analizando sus expresiones. La mentira se reflejaba en cada arruga de sus rostros. Mi tío me había contado la verdad antes de morir. Ellos habían aceptado dinero para desaparecer de mi vida. Mi padre había apostado fuertemente y debía a personas peligrosas. Mi tío les ofreció pagar sus deudas a cambio de que renunciaran a mi custodia legalmente. Ellos aceptaron sin dudarlo. ¿Problemas económicos?, pregunté con fingida inocencia. ¿Y cómo los resolvieron? Se miraron brevemente antes de que mi madre respondiera. Tu padre consiguió un buen trabajo en el norte. Nos estabilizamos, pero para entonces, tú ya estabas tan bien con tu tío que pensamos que sería egoísta arrancarte de esa vida de privilegios. ¡Qué considerados! Respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Y ahora quieren parte de la herencia que me dejó el hombre que realmente me crió? Somos tus padres biológicos, Daniela, insistió Roberto con firmeza. Legalmente, tenemos derecho a reclamar parte de esa herencia como tus progenitores. Es lo justo. Sentí que la sangre me hervía ante tal descaro. La traición que habían cometido hace años ahora se repetía bajo una nueva forma. No les importaba yo, solo el dinero. Mi tío Federico me había preparado para este momento, advirtiendo que aparecerían como buitres tras su fallecimiento. ¿Lo justo?, repetí lentamente. ¿Ustedes quieren hablar de justicia familiar después de venderme por dinero hace 13 años? Sus rostros palidecieron instantáneamente. El secreto que creían bien guardado acababa de explotar en sus caras. Mi madre dejó caer la taza de café sobre la alfombra persa que tanto le gustaba a mi tío. No sé de qué hablas, tartamudeó Elena, pero su mirada delataba pánico. Mi tío me lo contó todo antes de morir. Respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Sé que aceptaron $50,000 para renunciar legalmente a mí. Tengo los documentos donde se dieron todos sus derechos parentales. Documentos que firmaron sin dudar. Roberto se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Federico siempre distorsionó las cosas. Nosotros nunca. Tengo grabaciones, lo interrumpí. Mi tío era un hombre precavido. Grabó cada conversación que tuvo con ustedes, incluyendo cuando le pidieron más dinero 2 años después de abandonarme. Nunca olvidaré la expresión en sus rostros en ese momento. ¿Cuándo comenzaría mi venganza por esta traición? Estaba a punto de mostrarles que yo no era la niña indefensa que habían dejado atrás. Mi madre intentó cambiar de estrategia, con lágrimas repentinas que parecían ensayadas. Daniela, éramos jóvenes y estúpidos. Cometimos un error terrible. Por favor, entiende que estábamos desesperados.
Tan desesperados que ahora vienen por mi herencia, respondí con amargura. ¿Saben qué? Les propongo algo. Vengan mañana y hablaremos de dinero. Quizás podamos llegar a un acuerdo familiar. Vi cómo sus ojos se iluminaban con codicia mal disimulada. Asintieron rápidamente, prometiendo volver al día siguiente. Cuando se fueron, me derrumbé en el sofá, sintiendo el peso de los recuerdos y el dolor del abandono. Pero no había tiempo para lágrimas. Tenía que prepararme para el día siguiente, cuando les mostraría exactamente lo que mi tío Federico me había dejado, además de su fortuna. La herencia más valiosa no era el dinero, sino la verdad y las herramientas para protegerme de ellos. El timbre sonó puntualmente a las 10 de la mañana. Los había citado temprano, sabiendo que la codicia los haría ser puntuales. Cuando abrí la puerta, los encontré mejor vestidos que el día anterior. Mi madre incluso llevaba joyas que parecían caras, probablemente compradas con tarjetas de crédito, anticipando el dinero que creían que obtendrían. Sus sonrisas falsas me revolvieron el estómago. «Adelante», les dije, conduciéndolos nuevamente a la sala. Esta vez había preparado una carpeta con documentos sobre la mesa de centro. ¿Les apetece un café antes de hablar de negocios? No, gracias, querida, respondió mi madre con dulzura exagerada. Estamos ansiosos por resolver este asunto familiar. Me senté frente a ellos, estudiando sus rostros. 13 años es mucho tiempo, pero podía reconocer algunos de mis rasgos en ellos. Tenía los ojos de mi madre y la mandíbula de mi padre. Biológicamente, estábamos conectados, pero ahí terminaba nuestro vínculo. La familia no se define por la sangre, sino por quienes están a tu lado en los momentos difíciles. Antes de comenzar, quisiera saber más sobre ustedes, dije con fingido interés. ¿Qué han hecho todos estos años? ¿Tuvieron más hijos? Se miraron brevemente antes de que mi padre respondiera. No, no tuvimos más hijos. Nunca pudimos reemplazarte. La hipocresía de sus palabras me provocó náuseas. No quisieron reemplazarme. Simplemente no les interesaba ser padres. Yo trabajé en ventas, continuó Roberto inflando el pecho. Elena estuvo principalmente en casa. Vivimos modestamente en Guadalajara. ¡Ay! ¿Y cuándo se enteraron de la muerte de mi tío? Pregunté directamente. Nuevamente ese intercambio de miradas cómplices. Un conocido común nos lo mencionó, respondió Elena vagamente. Fue devastador saberlo, tan devastador que ni siquiera asistieron al funeral, repliqué con frialdad. Interesante. Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Daniela, ayer mencionaste un posible acuerdo. Estamos dispuestos a ser razonables. Entendemos que la mayor parte de la herencia debe quedarse contigo, pero como tus padres, como las personas que me vendieron, lo corregí. Roberto apretó la mandíbula. Eso es una interpretación muy dura de lo que ocurrió. ¿Dura? ¿Qué parte es inexacta? ¿La venta o el abandono? Mi madre intervino, intentando suavizar la tensión. Cariño, todos cometemos errores. Éramos jóvenes y estábamos asustados, pero nunca dejamos de pensar en ti, excepto cuando firmaron para renunciar legalmente a todos sus derechos como padres. Respondí, abriendo la carpeta y sacando el primer documento. Se lo entregué. Aquí está. Su firma, con fecha de hace 13 años. Elena tomó el papel con manos temblorosas. Era una copia del acuerdo legal que habían firmado, cediendo mi custodia permanente a mi tío Federico. Esto fue temporal, intentó justificar. La palabra permanente aparece 7 veces en ese documento, señalé. No hay nada temporal en renunciar completamente a los derechos parentales. Roberto intentó una nueva estrategia. Daniela, éramos prácticamente unos niños cuando te tuvimos. No estábamos preparados para ser padres. Federico nos convenció de que estarías mejor con él. ¿Los convenció con dinero? Pregunté arqueando una ceja. ¿O fue idea suya venderme? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. La traición familiar había sido completa. Ellos habían iniciado la transacción. Federico nos manipuló, insistió mi madre, lágrimas convenientes apareciendo en sus ojos. Nos dijo que si realmente te amábamos, te dejaríamos con él porque podría darte una mejor vida. Y casualmente les ofreció $50,000 para ayudarlos a superar el dolor de la separación, respondí con sarcasmo. Qué considerado. Mi padre se enderezó, cambiando de táctica. Mira, no vinimos aquí para remover el pasado. Lo hecho, hecho está. Vinimos porque, nos guste o no, somos familia. La sangre es más espesa que el agua. Interesante que menciones ese refrán, comenté. ¿Sabías que está incompleto? La versión original es: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre.
Significa exactamente lo contrario de lo que la gente piensa. Los lazos que formamos por elección son más fuertes que los de nacimiento. Roberto agitó la mano con impaciencia. Filosofías aparte, hay realidades legales. Como tus padres biológicos, tenemos ciertos derechos sobre tu herencia. Sonreí por primera vez con sinceridad. Eso es precisamente de lo que quería hablarles. Saqué otro documento de la carpeta y se lo entregué. Este es mi certificado de adopción legal. Mi tío Federico me adoptó formalmente hace 12 años, después de que ustedes renunciaran a sus derechos. Legalmente, dejaron de ser mis padres hace más de una década. Sus rostros palidecieron mientras leían el documento oficial con sellos y firmas de un juez. El secreto que mi tío había guardado cuidadosamente todos estos años. No solo había obtenido mi custodia, sino que había completado una adopción legal y formal. Esto no puede ser, murmuró Elena, pasando páginas frenéticamente. No firmamos para una adopción. No necesitaban hacerlo, expliqué. Al renunciar completamente a sus derechos parentales y sin aparecer durante más de un año, la ley permitió que mi tío iniciara el proceso de adopción sin su consentimiento adicional. Fueron notificados legalmente en la última dirección conocida, pero casualmente se habían mudado sin dejar datos de contacto. La venganza que mi tío había orquestado meticulosamente comenzaba a revelarse ante sus ojos horrorizados. Federico no solo me había protegido físicamente, sino legalmente. Había cerrado todas las puertas para que ellos nunca pudieran reclamarme o mi herencia. «Esto es un engaño», espetó Roberto, arrojando los papeles sobre la mesa. «Consultaremos con un abogado». «Adelante», respondí tranquilamente. «De hecho, les recomendaría que lo hagan. Pero antes, quizás deberían ver esto». Les mostré el tercer documento. Una investigación privada sobre sus actividades durante los últimos 13 años. Mi tío había mantenido vigilancia sobre ellos todo este tiempo, no por obsesión, sino por precaución. «¿Qué es esto?», preguntó Elena con voz temblorosa. Un informe detallado sobre cómo gastaron los $50,000 en menos de 6 meses, sobre las deudas de juego que Roberto siguió acumulando, sobre los 3 intentos de extorsión que hicieron, contactando a mi tío para pedirle más dinero bajo amenaza de aparecer en mi vida y confundirme. A medida que pasaban las páginas, sus rostros reflejaban una mezcla de horror y vergüenza. El informe incluía fotografías, fechas, grabaciones transcritas, la evidencia de que nunca habían dejado de intentar sacar provecho de mi existencia, pero siempre desde las sombras, sin asumir ninguna responsabilidad. También hay información interesante sobre cómo Roberto pasó 6 meses en prisión por fraude menor en 2016, continué, y sobre cómo Elena trabajó como acompañante para clientes adinerados, no exactamente como ama de casa. Curioso que omitieran esos detalles de su historia. La vergüenza en sus rostros se transformó rápidamente en ira. Roberto se levantó de golpe. «¿Quién te crees que eres para juzgarnos? Tuvimos vidas difíciles. Hicimos lo que pudimos para sobrevivir, excepto ser padres», respondí sin alterarme. «Esa parte la encontraron demasiado difícil, ¿verdad? Especialmente cuando había dinero de por medio». Elena también se puso de pie, su máscara de madre amorosa completamente olvidada. «No tienes idea de lo que es la vida real, niña mimada. Has vivido con todos los privilegios mientras nosotros luchábamos. ¿Luchaban tanto que ni siquiera pudieron enviar una tarjeta de cumpleaños en 13 años?» Pregunté. ¿Tan ocupados estaban que no pudieron hacer una simple llamada telefónica? El silencio que siguió fue revelador. Nunca habían tenido la menor intención de ser parte de mi vida, hasta que el dinero entró en la ecuación. Ahora, volviendo al motivo de su visita, continué calmadamente. «Legalmente, no tienen ningún derecho sobre mi herencia. Ni como mis padres, lo cual ya no son, ni como familiares de Federico, que no lo eran. No hay base legal para ninguna reclamación». Roberto golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las tazas de café. «Esto no se va a quedar así. Podemos hacer que tu vida sea muy complicada». «¿Están amenazándome?», pregunté, levantando ligeramente mi teléfono para mostrarles que estaba grabando. «Porque eso podría complicar mucho más sus vidas que las mías». La tensión en la habitación era palpable. 13 años de abandono, traición y mentiras condensados en ese momento. Podía ver el cálculo en sus ojos, sopesando si valía la pena continuar con esta batalla perdida o si era mejor retirarse y buscar otra víctima. «Solo queríamos reconectar con nuestra hija», dijo Elena finalmente, volviendo a su papel de madre dolida. «El dinero nunca fue lo importante». «Por favor», respondí con una risa amarga. «Ahórrense el teatro. Si realmente quisieran reconectar, habrían aparecido antes de la herencia. Habrían venido al funeral. Habrían mostrado al menos un mínimo de vergüenza por lo que hicieron». Me levanté
indicando que la reunión había terminado. Ahora, les voy a pedir que se vayan y no vuelvan. Cualquier intento de contacto será considerado acoso y actuaré legalmente. Roberto me miró con odio apenas contenido. ¿Te pareces tanto a tu tío? Igual de arrogante, igual de... ¿Protector? Completé. Sí, me enseñó bien. También me enseñó a reconocer a las personas que solo se acercan por interés. Mientras los acompañaba a la puerta, Elena hizo un último intento desesperado. Daniela, por favor, somos los únicos familiares que te quedan. ¿De verdad quieres estar sola en el mundo? Me detuve y la miré directamente a los ojos. No estoy sola. Tengo amigos verdaderos. Tengo la memoria de un hombre que me amó como a una hija. Y tengo la familia que yo elija formar en el futuro. Lo que no tengo, ni quiero tener, son oportunistas que aparecen solo cuando hay dinero involucrado. Abrí la puerta y los miré por última vez. Adiós. No vuelvan. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me apoyé contra ella y respiré profundamente. El enfrentamiento había sido agotador emocionalmente, pero también liberador. Por primera vez desde la muerte de mi tío, sentí que podía seguir adelante, que la sombra de mi abandono no me definiría para siempre. Mi teléfono sonó con un mensaje de Paula, la abogada de mi tío y ahora mi consejera legal. ¿Todo bien? ¿Necesitas que vaya? Le respondí rápidamente. Todo bajo control. Se han ido. Te cuento los detalles más tarde. Caminé hasta la ventana justo a tiempo para verlos subir a un taxi. Incluso desde la distancia, podía ver la rabia en sus gestos mientras discutían dentro del vehículo. Por un instante, sentí una punzada de tristeza por lo que podría haber sido, por la familia que nunca tuve, pero ese sentimiento fue rápidamente reemplazado por gratitud hacia Federico, el hombre que verdaderamente me había amado y protegido. Lo que no les había dicho a Roberto y Elena era que la herencia no consistía principalmente en dinero en efectivo, como ellos asumían. Mi tío había sido astuto incluso en eso. La mayor parte de su patrimonio estaba en propiedades, inversiones y un fideicomiso que me proporcionaría ingresos estables, pero que no podía ser reclamado como suma global. Federico me había asegurado un futuro cómodo, pero no el botín inmediato que mis padres biológicos esperaban obtener. Mientras recogía los documentos de la mesa, encontré una foto que había colocado intencionalmente entre ellos. Mi tío y yo en mi graduación universitaria, ambos sonriendo ampliamente. Él había estado tan orgulloso ese día, y yo había estado tan agradecida de tenerlo a mi lado, aplaudiendo cuando recibí mi diploma. Lo hicimos, tío. Susurré a la fotografía. Les mostramos que el amor verdadero no se compra ni se vende. Guardé cuidadosamente los documentos en la caja fuerte, sabiendo que probablemente no había visto lo último de Roberto y Elena. Personas como ellos rara vez se rendían cuando había dinero en juego. Pero estaba preparada, gracias a la previsión de Federico. El resto del día lo pasé reorganizando algunas cosas en la casa. A pesar de haber vivido aquí durante años con mi tío, ahora que era completamente mía, quería hacer algunos cambios que reflejaran mi personalidad. Mientras movía libros de la biblioteca, encontré un sobre escondido entre 2 volúmenes de historia. Mi nombre estaba escrito en la elegante caligrafía de Federico. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré una carta fechada apenas un mes antes de su muerte. Querida Daniela, si estás leyendo esto, probablemente ya he partido, y tú has tenido que enfrentar a quienes te abandonaron. Conociéndolos, habrán aparecido tan pronto como se enteraran de mi fallecimiento, con las manos extendidas y excusas en los labios. No te escribo para hablar de ellos, sino para hablarte de ti, del orgullo inmenso que siento al verte convertida en la mujer fuerte, inteligente y compasiva que eres hoy. Cuando llegaste a mi vida, eras una niña asustada con ojos tristes, y ha sido el honor de mi vida ver esos ojos llenarse de alegría y determinación a lo largo de los años. No permitas que el pasado defina tu futuro. Roberto y Elena no merecen ni un minuto de tu dolor. Ellos tomaron su decisión hace mucho tiempo, y tú tienes todo el derecho de tomar las tuyas ahora. La verdadera herencia que te dejo no está en cuentas bancarias o propiedades. Está en cada momento que compartimos, en cada lección aprendida, en cada risa y cada lágrima. Está en la fortaleza que desarrollaste y en la capacidad de amar que, a pesar de todo, conservaste intacta. Ve y construye tu propio camino, Daniela. Forma tu propia familia, ya sea de sangre o de elección. Ama profundamente y sin miedo. Vive cada día como si fuera un regalo, porque lo es. Y recuerda siempre que, aunque ya no esté físicamente a tu lado, mi amor por ti trasciende el tiempo y la distancia.
con todo mi cariño, Federico. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras sostenía esa última carta de mi tío. Su amor seguía protegiéndome, incluso después de su partida. La guardé junto a mi corazón, sintiendo una renovada determinación. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el jardín que solíamos cuidar juntos, tomé una decisión. No permitiría que la amargura del abandono o la satisfacción de la venganza definieran mi futuro. Honraría la memoria de Federico viviendo plenamente, construyendo sobre los cimientos sólidos que él había creado para mí. Mañana llamaría a Paula para discutir la posibilidad de crear una fundación educativa con parte de la herencia. Quería ayudar a niños abandonados, darles la oportunidad que Federico me había dado a mí. Sería mi manera de transformar el dolor en algo positivo, de crear mi propio legado. El secreto de la familia que había llevado dentro durante tantos años ahora estaba expuesto, y me sentía curiosamente liviana. Ya no había más fantasmas acechando en las sombras, solo un camino por delante, iluminado por el amor de quien verdaderamente había sido mi padre, en todos los sentidos que importan. 3 días después de la confrontación con Roberto y Elena, estaba revisando algunos documentos en el estudio cuando Paula me llamó. «Tengo noticias», dijo sin preámbulos. «Tus padres biológicos han contactado a un abogado». Suspiré, frotándome las sienes. Era de esperarse. ¿Qué reclaman exactamente? Están alegando que la adopción fue fraudulenta, que nunca fueron notificados adecuadamente del proceso. También insinúan que tu tío los coaccionó para firmar los documentos de renuncia de derechos parentales. Me reí sin humor. ¿Coaccionados? Ellos fueron quienes se acercaron a Federico ofreciéndome como mercancía. Lo sé, respondió Paula. Y tenemos pruebas de ello, pero están desesperados y probablemente encontraron algún abogado hambriento dispuesto a tomar el caso a comisión. ¿Deberíamos preocuparnos? No realmente. Tu adopción es completamente legal. Las notificaciones se enviaron siguiendo todos los procedimientos. Que ellos decidieran desaparecer sin dejar dirección de contacto no es problema nuestro. Además, el estatuto de limitaciones para impugnar una adopción expiró hace mucho tiempo. Me sentí aliviada, pero también irritada por la persistencia de estas personas que solo veían en mí un camino hacia el dinero. ¿Qué recomiendas que hagamos?, pregunté. Podríamos responder legalmente y acabar con esto rápido, o podríamos dejar que se desgasten solos. Su caso es tan débil que probablemente ni siquiera pase de la primera audiencia. Pensé en lo que Federico hubiera hecho. Él siempre prefería enfrentar los problemas directamente, sin permitir que se prolongaran innecesariamente. Respondamos, decidí. No quiero esto colgando sobre mi cabeza por meses. De acuerdo, prepararé los documentos y te los enviaré para que los revises. Después de colgar, me quedé contemplando una fotografía de Federico en su escritorio. Incluso desde la imagen, sus ojos parecían transmitirme confianza. Siguen apareciendo como buitres, tío, murmuré. Pero no te preocupes, no obtendrán nada. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrir, me sorprendió encontrar a una mujer joven, quizás un poco mayor que yo, con rasgos vagamente familiares. ¿Daniela Montero?, preguntó con voz nerviosa. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Mi nombre es Laura Espinosa. Bueno, creo que soy tu hermana. El shock me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Hermana? Federico nunca había mencionado que yo tuviera hermanos. Creo que debes estar confundida, respondí finalmente. No tengo hermanos. Ella sonrió tristemente. Eso es lo que yo pensaba hasta hace 3 semanas. ¿Puedo pasar? Es una larga historia. Dudé, recordando cómo Roberto y Elena habían entrado en mi vida con falsas pretensiones, pero había algo sincero en los ojos de esta mujer, algo que me hizo abrirle la puerta. Una vez en la sala, Laura sacó una foto de su bolso. Era antigua. Mostraba a una pareja joven con 2 niñas pequeñas. Esta soy yo, señaló a una niña de unos 3 años. Y esta eres tú, con apenas 1 año. Nuestros padres nos separaron cuando te llevaron con tu tío. Tomé la fotografía con manos temblorosas. La niña pequeña tenía mis mismos ojos, mi misma nariz respingada. No había duda de que era yo. ¿Por qué no te llevaron también?, pregunté, todavía escéptica. Me dejaron con mis abuelos maternos. Ellos ya eran mayores y no podían hacerse cargo de 2 niñas. Cuando murieron hace 5 años, empecé a buscar información sobre nuestra familia. Encontré viejas cartas que mencionaban que tenía una hermana menor. Contraté a un investigador privado, pero la búsqueda fue difícil hasta que vi el obituario de Federico Montero hace 1 mes. Su historia sonaba creíble, pero después de la reciente experiencia con Roberto y Elena, no podía confiar fácilmente. ¿Cómo sé que no eres otra persona tras la herencia de mi tío?, pregunté directamente. Laura sonrió con tristeza. No sabía nada de ninguna herencia hasta que me lo dijiste ahora. No vengo por dinero, Daniela.
Tengo un buen trabajo como enfermera y una vida estable. Solo quería conocer a mi hermana, saber si estás bien, si eres feliz. Algo en su tono, en la forma en que me miraba sin expectativas, me hizo querer creerle, pero necesitaba estar segura. ¿Estarías dispuesta a hacerte una prueba de ADN? Pregunté. Por supuesto, respondió sin dudar. De hecho, traje esto. Sacó un pequeño kit de su bolso. Podemos enviarlo hoy mismo si quieres. Su preparación me sorprendió y al mismo tiempo me dio más confianza en su sinceridad. Roberto y Elena. ¿Has tenido contacto con ellos? Pregunté mientras tomaba el kit. No desde que era muy pequeña. Mis abuelos me contaron que no eran buenas personas, que habían abandonado a su hija menor por dinero. Crecí odiándolos por eso, por separarnos. Mientras preparábamos las muestras para la prueba de ADN, Laura me contó más sobre su vida. Había crecido en un pueblo pequeño, estudiado con becas, y ahora trabajaba en un hospital público. Su historia no tenía los giros dramáticos que habrían usado Roberto y Elena para manipularme. ¿Qué sabes de nuestros padres ahora? Le pregunté cuando terminamos con el kit. Sé que han estado buscándote recientemente. Mi investigador los localizó primero a ellos, y los siguió hasta aquí. Me advirtió que parecían tener motivaciones financieras, así que Laura sabía sobre Roberto y Elena, pero había elegido no mencionarlos hasta que yo lo hice. Otro punto a su favor. Estuvieron aquí hace unos días, le conté, exigiendo parte de la herencia de Federico. Laura negó con la cabeza, disgustada pero no sorprendida. Típico de ellos, según todo lo que he escuchado. Pasamos el resto de la tarde conversando, descubriendo similitudes sorprendentes en nuestros gustos y gestos. Ambas teníamos la misma risa, el mismo hábito de torcer un mechón de pelo cuando estábamos pensativas. Si estaba actuando, era la mejor actriz que había visto jamás. Cuando se fue, prometiendo volver después de que tuviéramos los resultados del ADN, sentí una mezcla de esperanza y cautela. Podría ser que, en medio de toda esta traición familiar, hubiera encontrado una conexión genuina. Una semana después, los resultados confirmaron lo que mi instinto ya me decía. Laura era realmente mi hermana, con un 98% de compatibilidad genética. La llamé inmediatamente para darle la noticia, aunque sospechaba que ella nunca había dudado. ¿Te gustaría cenar en mi casa esta noche? Le pregunté. Creo que tenemos mucho tiempo que recuperar. Me encantaría, respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas como si hubiéramos hecho esto toda la vida, Laura me contó más sobre nuestros abuelos, mostrándome fotos y contándome anécdotas que llenaron algunos de los vacíos en mi historia familiar. Siempre se sintieron culpables por no poder quedarse contigo también, explicó. Pero ya eran mayores, con problemas de salud, y apenas podían mantenernos a todos. Lo entiendo, respondí sinceramente, y al final creo que tuve suerte. Federico fue del mejor padre que podría haber deseado. Laura asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Me alegra tanto saber que fuiste amada. Era mi mayor temor, que hubieras sufrido. Mientras cenábamos, mi teléfono sonó. Era Paula. Tenemos un problema, dijo sin saludar. Roberto y Elena han dado una entrevista a un periódico local, alegando que les robaste su herencia familiar y los echaste a la calle. ¿Qué? Eso es absurdo, exclamé. Lo sé, pero están intentando presionarte públicamente. Probablemente esperan que les des dinero solo para que se callen. Laura me miraba con preocupación. Le hice un gesto para tranquilizarla mientras seguía escuchando a Paula. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Tenemos varias opciones legales, pero antes, quiero que veas el artículo. Te lo enviaré por correo. Hablamos después. Cuando colgué, le expliqué brevemente la situación a Laura. No puedo creer que hagan esto, dijo indignada. Aunque pensándolo bien, sí puedo creerlo. Son capaces de cualquier cosa por dinero. El problema es que no quiero que el nombre de Federico se vea manchado por sus mentiras, respondí. Él ya no está para defenderse. Laura me miró pensativa. Quizás yo pueda ayudar. ¿Cómo? Conozco sus mentiras desde otra perspectiva. Tengo cartas de mis abuelos que documentan cómo nos abandonaron a ambas. Tengo testigos de mi pueblo que pueden confirmar que nunca se preocuparon por nosotras. Podemos contar la verdadera historia. Revisamos juntas el artículo que Paula me envió. Era tan manipulador como esperaba. Roberto y Elena se presentaban como padres amorosos que habían dejado temporalmente a su hija con un familiar adinerado durante una crisis financiera, solo para descubrir años después que habían sido engañados y despojados de sus derechos parentales.
Afirmaban que ahora yo, influenciada por mi tío, me negaba a reconocerlos y compartir la fortuna familiar que, según ellos, pertenecía en parte a nuestra familia extendida. Es repugnante, murmuró Laura. Y peligroso, añadí. Si la gente les cree, podría afectar no solo mi reputación, sino también los negocios y propiedades que Federico construyó con tanto esfuerzo. Tomamos una decisión esa misma noche. Contactaríamos al mismo periódico para contar nuestra versión, la verdadera, con Laura a mi lado, con los documentos de Federico, con las cartas de los abuelos de Laura. Teníamos suficiente evidencia para desmentir sus falsedades. Al día siguiente, recibimos al periodista en mi casa. Jorge Ramírez parecía genuinamente interesado en escuchar el otro lado de la historia, como él lo llamó. Debo admitir, dijo mientras preparaba su grabadora, que la historia de tus padres sonaba algo fabricada. Pero vende periódicos, ya sabes. No son mis padres, corregí firmemente. Legalmente dejaron de serlo hace 12 años, cuando Federico me adoptó, y moralmente, nunca lo fueron. Durante las siguientes 2 horas, Laura y yo le contamos todo. Le mostramos los documentos de la adopción, las cartas de los abuelos de Laura, los informes del investigador privado que Federico había contratado para monitorear a Roberto y Elena a lo largo de los años. Y aquí está lo más importante, dije, entregándole una copia de la renuncia de derechos parentales. Ellos cobraron por abandonarme. No fue una situación temporal durante una crisis, fue una transacción. Jorge revisó los documentos con atención profesional. Esto es bastante definitivo, comentó. ¿Puedo hacer copias de algunos de estos para el artículo? Adelante, respondí. No tengo nada que ocultar. Mientras Jorge fotografiaba los documentos, Laura me tomó de la mano y me dio un apretón reconfortante. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que no estaba sola en esta batalla. Tenía a mi hermana, una conexión familiar genuina que había surgido de las cenizas de la traición. Una última pregunta, dijo Jorge cuando terminó. Si pudieran decirle algo a Roberto y Elena ahora mismo, ¿qué sería? Laura y yo nos miramos. Después de un momento, ella habló. Les diría que el verdadero tesoro familiar no era el dinero que buscaban, sino las hijas que vendieron y abandonaron. Y que ese tesoro, ahora, ya no les pertenece. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Asentí, añadiendo, y les diría que la familia no se define por la sangre o por documentos legales, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo, valores que ellos nunca entenderán. Jorge cerró su libreta, visiblemente impresionado por nuestra historia. Esto saldrá publicado mañana. Les prometo que será un retrato justo de la situación. Después de que se marchó, Laura y yo nos quedamos sentadas en silencio, procesando lo que acabábamos de hacer. Habíamos expuesto públicamente una herida familiar que había permanecido oculta durante años. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. ¿Crees que esto los detendrá?, preguntó Laura finalmente. No lo sé, respondí honestamente. Personas como ellos rara vez se rinden cuando hay dinero en juego, pero al menos ahora la verdad está ahí fuera. El artículo se publicó a la mañana siguiente, ocupando casi toda la página principal del periódico. El titular era contundente: la verdadera historia de abandono tras el reclamo de herencia familiar. Jorge había hecho un trabajo excepcional, presentando los hechos de manera clara y respaldándolos con los documentos que le habíamos mostrado. La fotografía principal mostraba a Laura y a mí juntas, unidas después de años de separación forzada. La reacción fue inmediata. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de Paula, amigos y conocidos que habían leído la historia. Las redes sociales estallaron con comentarios de apoyo, muchos compartiendo sus propias experiencias con padres ausentes que luego regresaban buscando beneficios. La venganza, si podía llamarse así, no era lo que había imaginado. No sentía satisfacción por exponer a Roberto y Elena, solo un profundo alivio de que la verdad finalmente saliera a la luz. La verdadera victoria era haber encontrado a Laura, haber formado una conexión genuina en medio de tanto engaño. 3 días después del artículo, recibí una llamada de un número desconocido. Era Roberto. «Has arruinado nuestras vidas», fueron sus primeras palabras, su voz temblorosa de rabia. «¿Estás satisfecha?» «No busqué arruinar a nadie», respondí calmadamente. «Solo conté la verdad, la misma verdad que ustedes distorsionaron. La gente nos mira como si fuéramos monstruos, nuestros vecinos, nuestros amigos». «¿Y no lo son?», pregunté. «¿Qué clase de padres venden a su hija y abandonan a la otra?». Hubo un largo silencio. Por un momento, pensé que había colgado. Éramos jóvenes y estúpidos.
dijo finalmente, su voz ahora casi un susurro. Estábamos desesperados. No nos dimos cuenta. ¿De qué? ¿De que las niñas son personas, no mercancía? ¿De que algún día crecerían y descubrirían lo que hicieron? Otro silencio. Esta vez pude escuchar lo que sonaba como un sollozo ahogado. Elena me ha dejado, dijo abruptamente. Dice que todo esto es mi culpa, que yo te ofrecí a tu tío primero. Se ha ido con todas nuestras cosas de valor. No sentí lástima, solo una triste confirmación de lo que ya sabía. Su relación, como todo lo demás en sus vidas, estaba basada en la conveniencia y el interés propio, no en el amor verdadero. Lo siento por ti, dije, sin realmente sentirlo. Pero tus problemas personales no son mi responsabilidad. Necesito dinero, dijo desesperadamente. Solo un préstamo hasta que pueda ponerme de pie nuevamente. Después de todo, soy tu padre. No, no lo eres, lo interrumpí firmemente. Un padre es quien te cría, quien te protege, quien te ama incondicionalmente. Federico fue mi padre en todos los sentidos que importan. Tú solo contribuiste con material genético. Por favor. Su voz se quebró. No tengo a dónde ir. Por un momento sentí un destello de compasión, pero luego recordé cómo él y Elena habían aparecido en mi puerta, exigiendo dinero sin mostrar el menor remordimiento por haberme abandonado. Recordé la mirada codiciosa en sus ojos cuando mencioné la herencia. Hay refugios para personas sin hogar, le dije, y programas de asistencia social. Te sugiero que los busques. ¿Así que eso es todo? ¿Me dejarás en la calle después de exponerme públicamente? Tú elegiste aparecer en un periódico primero, con mentiras sobre mí y sobre Federico. Y tú elegiste abandonarme hace 13 años. Cada acción tiene consecuencias, Roberto. Estas son las tuyas. Colgué, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había alegría en su sufrimiento, pero tampoco arrepentimiento por mantenerme firme. Algunas personas nunca cambian, solo se adaptan para seguir obteniendo lo que quieren. Roberto y Elena habían demostrado esto repetidamente. Esa tarde Laura vino a visitarme. Le conté sobre la llamada. Te manipulaba como siempre, dijo con certeza. Si le hubieras dado dinero, nunca habrías dejado de hacerlo. Conozco a personas así en el hospital. Siempre tienen una nueva crisis, una nueva razón por la que necesitan ayuda. Lo sé, respondí. Pero una parte de mí se pregunta si debería haber sido la mejor persona, mostrado compasión, completó Laura. Daniela, la compasión es valiosa cuando se da a quienes la merecen o pueden beneficiarse de ella. Darle dinero a Roberto no lo ayudaría a cambiar. Solo reforzaría su creencia de que puede manipular a los demás para conseguir lo que quiere. Sus palabras tenían sentido. No se trataba de venganza o crueldad, sino de establecer límites saludables. ¿Sabes?, continuó Laura. Cuando mis abuelos murieron, me sentí completamente sola en el mundo. Pensé que nunca volvería a tener familia. Encontrarte ha sido como recuperar una parte de mí que no sabía que me faltaba. Sentí exactamente lo mismo. A pesar de todo el amor que Federico me había dado, siempre había existido un vacío. Una pregunta sin respuesta sobre mis orígenes, sobre quién era yo realmente. Quiero proponerte algo, dijo Laura, sacando un sobre de su bolso. He estado pensando en usar mis ahorros para viajar a Perú, donde nacieron nuestros abuelos maternos. Tengo direcciones de algunos familiares lejanos que todavía viven allí. Me gustaría que vinieras conmigo, que descubriéramos juntas nuestras raíces. Abrí el sobre y encontré folletos de viaje, información turística sobre Lima y Cusco, y copias de viejas cartas familiares con direcciones. Es un viaje para reconectar, explicó Laura. No con Roberto y Elena, sino con la parte de nuestra familia que realmente nos amó. La idea me conmovió profundamente. Federico siempre había dicho que conocer nuestras raíces nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Me encantaría ir contigo, respondí, sintiendo una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. De hecho, me gustaría cubrir los gastos de ambas. Considéralo mi regalo por todos los cumpleaños y navidades que no pudimos compartir. Laura sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. ¿Sabes? Esto es lo que Roberto y Elena nunca entendieron sobre la herencia familiar. No se trata del dinero o las propiedades. Se trata de los lazos, las historias, las tradiciones que se pasan de generación en generación. Tienes toda la razón, concordé. Y es una herencia que ellos nunca podrán reclamar, porque no se puede comprar ni vender. En las semanas siguientes, Laura y yo planificamos nuestro viaje.
investigando sobre nuestra familia materna, aprendiendo palabras básicas en quechua, la lengua que nuestros abuelos hablaban además del español. Cada descubrimiento nos acercaba más, fortaleciendo nuestro vínculo de hermanas. El día antes de nuestra partida, Paula me llamó con noticias sorprendentes. El abogado de Roberto y Elena ha retirado formalmente su reclamo sobre la herencia, me informó. Aparentemente, Elena ha dejado el país y Roberto ya no puede costear los honorarios legales. ¿Así que finalmente se rindieron? Parece que sí. El abogado mencionó que Roberto está buscando trabajo en otra ciudad. Creo que esta saga ha terminado, Daniela. Sentí una oleada de alivio. Finalmente podría cerrar este capítulo y concentrarme en construir mi nueva vida, con Laura como parte importante de ella. Esa noche, mientras empacaba para nuestro viaje, encontré una vieja fotografía que no había visto antes. Estaba en un álbum que Federico había guardado, mostrando a una mujer joven sosteniendo a un bebé. Al reverso, con la caligrafía de mi tío, decía: María con Daniela, 3 meses. María, mi madre biológica, la mujer que Elena había pretendido ser, la mujer que me había dado a luz antes de permitir que Roberto me vendiera. Por primera vez me pregunté sobre ella. ¿Había sido tan calculadora como él, o simplemente una víctima más de sus manipulaciones? Guardé la fotografía en mi maleta. Quizás en Perú, entre los familiares que aún no conocía, encontraría respuestas sobre ella también. No para buscar una reconciliación imposible con mis padres biológicos, sino para entender mejor mi propia historia. A la mañana siguiente, Laura llegó temprano, tan emocionada como yo por nuestro viaje. Mientras cargábamos las maletas en el taxi, miré por última vez la casa de Federico. Ya no la veía como un lugar de pérdida y traición, sino como el punto de partida de una nueva aventura. ¿Lista para conocer a nuestra verdadera familia?, preguntó Laura con una sonrisa. Más que lista, respondí, tomando su mano. Es hora de descubrir quiénes somos realmente. El taxi arrancó, llevándonos hacia el aeropuerto, hacia Perú, hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando fuimos separadas tantos años atrás. La venganza contra Roberto y Elena ya no importaba. Habían cosechado las consecuencias naturales de sus propias acciones. Lo que importaba era esta segunda oportunidad, este reencuentro inesperado, esta posibilidad de sanar viejas heridas y crear nuevos recuerdos juntas. La verdadera herencia familiar no estaba en el dinero que Federico me había dejado, sino en la capacidad de amar, de confiar, de formar conexiones genuinas a pesar del abandono y la traición. Esa era la lección más valiosa que mi tío me había enseñado, y ahora podía compartirla con mi hermana redescubierta. Mientras el horizonte de la ciudad se desvanecía tras nosotras, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de Federico. Mi familia no era la que me había abandonado, sino la que había elegido y la que había encontrado. Y con ese conocimiento, finalmente estaba lista para dejar atrás el pasado y abrazar plenamente el futuro. 6 meses después de nuestro viaje a Perú, Laura y yo estábamos sentadas en el patio de mi casa, ahora nuestra casa, desde que ella había aceptado mudarse conmigo tras regresar. El jardín florecía con plantas nativas peruanas que habíamos traído de nuestro viaje, un pequeño recordatorio diario de nuestras raíces recién descubiertas. ¿Has visto esto?, preguntó Laura, pasándome su tablet con una noticia local abierta. El titular decía: empresario local enfrenta cargos por fraude. La fotografía mostraba a Roberto siendo escoltado por policías. Según fuentes policiales, leí en voz alta, el sospechoso intentó estafar a varios inversionistas prometiéndoles participación en negocios inexistentes. Entre las víctimas se encuentra una viuda a quien convenció de invertir los ahorros de toda su vida. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. Algunas personas nunca cambian. Es casi como si no supiera vivir de otra manera, comentó Laura. Siempre buscando el camino fácil, siempre tratando de aprovecharse de otros. El artículo mencionaba que Roberto podría enfrentar hasta 5 años de prisión si era declarado culpable. No sentí satisfacción ante su caída, solo la confirmación de que habíamos tomado la decisión correcta al mantenerlo alejado de nuestras vidas. ¿Sabes? En cierto modo, deberíamos agradecerles, dijo Laura pensativamente. A Roberto y Elena. ¿Por qué? Porque sus acciones, por terribles que fueran, nos llevaron a donde estamos ahora. Tú tuviste a Federico, yo tuve a nuestros abuelos, y ahora nos tenemos la una a la otra. Tenía razón. El abandono había sido doloroso, pero había dado forma a quienes éramos, nos había hecho fuertes y resilientes. Hablando de familia, dije, cambiando de tema. ¿Has pensado en mi propuesta? Después de nuestro viaje, había sugerido usar parte de la herencia para crear una pequeña fundación
que ayudara a niños en situaciones similares a las que habíamos vivido, separados de sus familias biológicas por abandono o circunstancias difíciles. He estado investigando, respondió Laura con entusiasmo. Hay muchas maneras en que podríamos marcar la diferencia, desde apoyo educativo hasta asistencia legal para procesos de adopción. Federico estaría orgulloso, comenté, sintiendo una oleada de calidez al pensar en mi tío. Siempre decía que la verdadera riqueza está en lo que hacemos por los demás. Era un hombre sabio, sonrió Laura. Me habría gustado conocerlo. Te habría adorado, le aseguré. Y estaría feliz de ver que finalmente encontré a mi familia verdadera. Mientras el sol comenzaba a ponerse, coloreando el cielo con tonos dorados y rosados, reflexioné sobre el camino recorrido. La traición de Roberto y Elena había dejado cicatrices, sin duda, pero ya no definían mi historia. Eran apenas un capítulo en un libro mucho más amplio, uno que ahora escribía junto a mi hermana. El secreto familiar que había permanecido oculto durante tantos años, ahora estaba expuesto, pero en lugar de destruirnos, nos había liberado. Laura y yo habíamos transformado el legado de abandono en uno de reencuentro y sanación, y en cuanto a Roberto y Elena, sus propias acciones habían determinado su destino. No necesitábamos venganza. La vida misma se había encargado de impartir justicia. Mientras ellos cosechaban las consecuencias de una vida de engaños y traiciones, nosotras construíamos algo nuevo y hermoso sobre las cenizas del pasado. Por cierto, dijo Laura, interrumpiendo mis pensamientos, recibí un correo de nuestra prima Teresa en Lima. Nos invita a la celebración del Inti Raymi el próximo año. Me encantaría ir, respondí. Nuestro viaje a Perú nos había conectado con primos, tíos y tías que ni siquiera sabíamos que existían, personas que nos habían recibido con brazos abiertos, que habían llorado al vernos, reconociendo en nuestros rostros los rasgos de nuestra madre y nuestros abuelos. Es curioso, continuó Laura, cómo la familia puede ser simultáneamente la fuente de nuestro mayor dolor y nuestra mayor alegría. La diferencia está en quienes consideramos familia, respondí. No es la sangre lo que importa, sino las acciones, la lealtad, el amor genuino. Alzamos nuestras tazas de té en un brindis silencioso por esa verdad, por la familia que habíamos perdido, encontrado y elegido, por las lecciones aprendidas y los lazos forjados, y sobre todo, por la herencia verdadera que nadie podría jamás arrebatarnos, nuestra capacidad de amar y ser amadas, no por obligación o interés, sino por elección. El sol finalmente se ocultó tras el horizonte, pero no sentí oscuridad. El camino ante nosotras estaba iluminado por la verdad descubierta y el amor recuperado. Y esa luz, a diferencia de la falsa promesa de una familia interesada, nunca se extinguiría. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un